Y en esta mañana que podamos opacar las diferentes voces con las que nos levantamos. La voz de ¿para qué vas a ir hoy a la casa de Dios? La voz de una persecución. Que puedas opacar la voz de la culpabilidad y puedas ser receptivo a la voz de Dios. Yo te aseguro, y quiero decir esto no es una práctica mental, no. Cuando el Espíritu reconoce en un lugar que es un receptor de la voz de Dios, algo sucede, algo pasa, y lo que estaba en desorden se tiene que alinear, y lo que estaba desorientado tiene que volver al camino. Creo que hay demasiado que agradecer a Dios. Demasiado que agradecer. Demasiado que agradecer. Si hoy no tuviste tiempo en la madrugada, en la mañana, dale gracias a Dios. Dáselas ahora. Dáselas ahora. Dios todo lo hace, Dios todo lo puede, todo lo conoce de nosotros. Vuelvo y lo digo, las palabras faltarían para poder agradecer. Y hoy tenemos el privilegio de poder traer una enseñanza, de poder hablar en esta serie, dice, en el camino de su voz. Hoy tengo el privilegio de hablar acerca de ecos del alma. Y decía en el mensaje, en una cultura llena de diferentes voces que existen en nuestro ser, diferentes voces que nos susurran a diario, diferentes voces que nos hablan, diferentes voces que nos quieren desorientar de nuestro destino profético, diferentes voces que vienen a sacarte del camino. Hay una voz que es la voz de Dios, la que te alinea en tiempo correcto, en el lugar correcto y con la gente correcta. Y esta es la voz de Dios. Y aquí es cuando, como hijos de Dios, nosotros podemos discernir y entender cuál es la voz de Dios. Hoy hay diferentes voces que nos quieren susurrar. Las voces de las redes, las voces de las noticias, las voces de mis preocupaciones, las voces de culpabilidad, las voces de no vas a poder. Pero cuando la voz de Dios desciende sobre nuestras vidas, algo pasa y algo acontece. El alma tiene una memoria acústica que puede dar diferentes repeticiones, que esta guarda voces antiguas que siguen sonando después de mucho tiempo, que fueron pronunciadas. Las palabras de rechazo, los temores, los juicios, el ruido del pasado, todos producen ecos. Pero déjeme decirle algo, la voz del pastor no compite con ninguna de estas voces, porque la voz del pastor es auténtica y es original, porque la voz del pastor se distingue de todas estas voces. Déjeme decirle lo siguiente: el Espíritu Santo no grita, guía. La pregunta no es aquí. La pregunta no es si Dios
habla, sino si el alma aún tiene silencio para escucharlo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos esquivado de poder escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos perdido aún en situaciones adversas, aún en nuestras tormentas, en nuestro dolor, en nuestros lutos, y hemos perdido de poder escuchar la voz de Dios? Dios está en todo lugar. Dios está, la voz de Dios te puede sorprender. Solo necesita de un receptor y de una antena para ese tiempo. Yo quiero que usted levante su mano derecha y repite las siguientes palabras: yo soy una antena que recibe la frecuencia correcta, que recibe la frecuencia correcta de la voz de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo le pregunto algo: ¿usted se identifica como una frecuencia correcta que sabe sincronizar y sintonizar bien la voz de Dios? Levánteme su mano. Yo creo que todos somos aquí. Más de alguna vez nosotros hemos escuchado la voz de Dios, y más de alguna vez nosotros hemos sido receptores y les hemos pegado a las diferentes direcciones que Él nos ha dado y hemos obedecido. Pero el asunto es que escuchamos y obedecemos. Escuchamos y obedecemos. Escuchamos y obedecemos. Es aquí donde se presenta la mayor madurez espiritual de todo discípulo: poder escuchar para luego ponerlo en práctica, obedecerlo. Déjenme desarrollar 5 puntos en los cuales vamos a ir en este tema de ecos del alma. Y como primer punto hay que entender algo: el contexto de una voz entre mil. La escritura habla en San Juan capítulo 10, para ponerle el contexto a usted. En el 10 capítulo 22 habla y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Resulta ser que Jesús, en medio de una fiesta de la dedicación, en el versículo 22, 17, empieza a hablar Jesús. Y empieza a hablar y dice: bueno, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellos me siguen. Y el asunto es que Jesús habla desde un tiempo de una celebración y una fiesta que se está desarrollando en el templo, que cuando Él estaba en el pórtico de Salomón ahí, y empieza Él a decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estaba lleno de líderes en ese lugar, estaba lleno de sacerdotes en ese lugar, estaba lleno de personas que demandaban señales, pero no demandaban voz. Estas diferentes personas estaban demandando una visibilidad, diferentes señales, pero descuidaban muchas veces la voz de Dios. Y hoy en día Jesús empieza a hablar de esa relación y dice: déjeme otra vez, que me gusta esto: mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién dice mis ovejas oyen mi voz? Y aquí podemos decir que la fe madura no depende de señales. La fe madura no depende de señales, no depende de espectáculos, sino depende del oído que ha sido entrenado para poder escuchar la voz de Dios. Y hoy nosotros tenemos el privilegio que, como puerta espiritual de esta nación, podemos decirlo, como puerta espiritual, que sabemos escuchar la voz de Dios. Hoy podemos hablar desde un territorio conquistado. No es que siempre nosotros estamos escuchando la voz de Dios, pero cuando la sintonía del Espíritu se está
en la frecuencia correcta, la voz de Dios te va a llegar hasta donde tú estés. La voz de Dios te va a llegar hasta donde tú estés. No importa si sea en el luto, no importa si estés enterrando a tu madre, no importa si estás velando a tu madre. Lo importante es que puedas ser alguien receptivo, una antena para poder sincronizar la frecuencia correcta y poder escuchar la voz de Dios. Dije anteriormente que la fe madura no depende de espectáculos. La fe madura es una fe que ha sido entrenada para poder escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios habla y dice que el oír viene de una palabra en hebreo que se traduce como Shema, Shama, S-H-A-M-A, Shama, que tiene que ver con obediencia. Diga conmigo, obediencia. No, dígalo fuerte, obediencia. Y aquí es donde se traduce la palabra Shema, el Shema Israel. Shema Israel. ¿Qué era el Shema Israel? Era una de las oraciones más sagradas que hay en el pueblo judío. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, 5, habla y dice: oye Israel. Esa primera palabra, oye, se traduce como Shama. Y dice: oye Israel, nuestro Dios uno es, porque no tendrás dioses ajenos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Automáticamente el Shema Israel, hay una distinción de la voz de Dios allí. Automáticamente hay una distinción de una voz que se distingue de las 1000 voces. Y es aquí donde nosotros podemos decir que hoy en día necesitamos que esa voz se distinga en cada una de nuestras vidas, para que cuando se nos digan Shema Patricia, Shema José, Shema Flavio, oye que el Señor tu Dios uno es. No hay dos, no hay tres, solo es uno, que es el Adonai, amo y Señor de todo lo que existe en esta tierra. Amo y dueño de todo lo que existe en esta tierra. El Shema no es solo una orden. El Shema es un estilo de vida. El Shema no es orden, es un estilo de vida. Y esto tiene que ver con vivir escuchando. Si nosotros pudiéramos escucharlo todos los días, yo creo que algo mayor aconteciera en nuestras vidas. Yo estoy tan seguro que mejores elecciones haríamos nosotros, que mejores caminos camináramos, valga la redundancia. Y es aquí cuando el Shema no es solo orden, no solo es orden. El llamado de atención y el escuchar la voz de Dios es un estilo de vida continuo de alguien que aprendió a callar para luego escuchar la voz de Dios. Pero el asunto aquí, que hoy en día lo que vemos, que el problema del siglo no es la palabra, no es la falta de palabra, es el exceso de ruido. El ruido espiritual desorienta, produce desorientación emocional. Y aquí podemos decir que hay creyentes bastante agotados, no por falta de fe, sino por exceso de voces.
Porque hoy escuchamos una voz y automáticamente viene la acusación, y automáticamente viene el error, y automáticamente viene la frustración, la voz de la frustración. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar una voz, la voz de Dios en nuestras vidas, cuando nuestro oído espiritual está atento, ¿qué es lo que me vas a decir? ¿Qué es lo que tú tienes para mí, mi Dios? ¿Qué es lo que tienes para este día? ¿Cuál es la dirección para este nuevo tiempo? Y ahí es cuando aquel que estaba desorientado empieza a tener un resurgimiento en el camino. Aquel que no tenía una idea, empieza a venir las ideas. ¿Sabe por qué? Porque aquel que escucha la voz de Dios sabe y conoce quién le está hablando en este tiempo. Por eso es que es tan importante en este último tiempo que las palabras del ruido se apaguen y empecemos a sintonizar la voz correcta de parte de nuestro Dios. Aleluya. La voz del temor te puede decir: no puedes. La voz de la comparación te va a decir: no eres suficiente. La voz del orgullo te va a decir: no necesitas ayuda. Pero cuando la voz de Dios se abre paso, todo se vuelve a alinear, todo vuelve a su camino, todo vuelve a su origen. Vuelvo y digo, la voz del pastor no compite con ninguna voces de los ecos del ruido. La voz del pastor no compite, sino que la voz automáticamente dice: tranquilo, que aquí está papá. Tranquilo, que todo va a estar bien. Tranquilo, que algo te puede acontecer. Tranquilo, que yo estoy aquí para ayudarte. Por eso es que es tan importante hacer una distinción entre las mil y muchas voces que se escuchan todos los días. Porque cuando empezamos a depender de la voz de Dios, inevitablemente algo te puede acontecer. Escuche bien esto. Segundo punto, entre la voz y el eco. Y aquí hay una gran diferencia. El eco es algo que se repite. El eco solo se repite, pero la voz tiene su origen. Dije que la voz tiene su origen y el eco solo repite. ¿Están entendiendo en esta mañana? El alma puede estar viviendo de ecos, de diferentes temores, de diferentes elecciones, de ruidos que están prontos a explotar en tu vida, de ruidos que pueden llevarte a una decisión incorrecta dentro de ti, de ruidos que están pronunciando una y otra vez, no puedes, no eres suficiente, no necesitas ayuda. Pero cuando la voz del origen viene hacia ti, sabes y conoces quién es el que te está hablando. Sabe y disciernes cuando te dice: díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. O aquella voz que te empieza a decir: no sobrevendrá mal, ni plaga va a tocar tu morada. Es esa voz que te va a dar tranquilidad, es esa voz que te va a dar seguridad, es esa voz que te va a dar poderoso. Por eso podemos decir que el primer paso de un verdadero discípulo es regresar a la fuente, oír directamente, no a través de interpretaciones ajenas. Ecos del alma solo son diferentes interpretaciones ajenas, son ruidos que solo salen para poder distorsionarte y quitarte de tu destino profético. Pero cuando alguien
como usted y como yo, nos sentamos y empezamos a meditar, empezamos a contemplar, empezamos a discernir: Señor, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es? Yo quiero escuchar tu voz. Amo tu voz, Señor. Y ahí es cuando todo se alinea. En lo que había caos, se vuelve una paz tan tremenda, tan hermosa, que sobrepasa todo el entendimiento. El eco espiritual es peligroso porque suena correcto, pero carece de vida. Repite promesas sin presencia, frases sin relación. La voz de Dios, en cambio, siempre lleva dirección. Cuando Dios le habló a Moisés, no solo le dio una idea, le dio una tarea. Cuando Dios le habló a Salomón, no solo le comunicó, sino que lo introdujo a una intimidad. La voz de Dios siempre te va a sacar de un lugar, escúchamelo bien, de aquellos lugares donde no estamos haciendo nada, de aquellos lugares donde donde estamos escuchando los diferentes ruidos, pero esa voz de Dios te vuelve a aquellos lugares y empieza a decirte: hijo, aquí sí vas a tener dirección. Hijo, los próximos 5 años, los que vienen para tu vida, son los mejores, los que te vienen para tu vida. Hijo, todo obra para bien. Cuando empiezas a entender que esa voz de Dios te trae paz, cuando empiezas a entender que no solo te da una comunicación, sino que te introduce en la intimidad, entonces te empiezas a enamorar, y una vez más, 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 y empiezas a decir: Señor, que me falte todo, pero menos tu voz y tu presencia, Señor. Que me falte todo, Dios, pero tu presencia y tu voz yo no quiero que me falte. Yo quiero tenerla contigo, conmigo 24/7. Yo quiero, Señor, tenerla, porque yo sé que sin esa voz, Señor, no soy nada, no voy a ningún lugar, Señor. Por eso, generación profética, Casa Sebaot, necesitamos escuchar la voz de Dios en este último tiempo. Necesitamos introducirnos a la intimidad, que no solo sea una comunicación, que no solo sean palabras, sino que sea una intimidad para conmigo y para con mi Dios. La idea de Dios es poder tenerte comunicado de lo que acontece en este último tiempo. Cuánta necesidad nosotros tenemos de escuchar la voz de Dios. Cometiéramos menos errores y acertáramos más. Siempre que Dios habló, trajo dirección, trajo corrección y trajo alivio. Siempre que Dios habló a una nación, siempre que Dios habló a un pueblo, siempre que Dios habló a una persona, eliminó el ruido y estableció su destino profético. Algo está pasando, algo está aconteciendo en esta mañana. Oro en esta mañana para que tu oído se despierte, para que tus sentidos espirituales se despierten y pueda distinguir el sabor, el susurro de la voz de Dios. Quien te puede estar en cualquier lugar, puede estar aún aquellos rincones donde nosotros pensamos que no está, pero la voz de Dios hasta ahí puede llegarte, hasta ahí puede llegarte, en medio de ese susurro, en medio de esas noches oscuras, en medio de esas frustraciones. Dios, hasta ahí puede llegar esa voz de Dios. Dije que hasta ahí puede llegar la voz de Dios, aun cuando estás enterrando a tu madre, aun cuando estás velando a tu madre. Yo soy testigo que la voz de Dios puede llegar en ese lugar. Yo soy testigo que la voz de Dios puede llegar en ese lugar y poder decirte: todo va a estar bien, todo puede estar bien. Y esa voz te produce paz, te trae un alivio.
Cada vez que Dios habla, no busca llenar silencio, busca provocar un movimiento dentro de tu vida. Cada vez que Dios habló, era para activar a una generación que estaba dormida, a una generación que estaba detenida por los temores, porque siempre el temor, la voz del ruido del temor te va a paralizar, pero la voz de Dios te va a dar un movimiento y que va a trascender a todas tus generaciones. La voz de Dios te produce un movimiento. La voz de Dios no es estática, no. La voz de Dios te va a producir cambios visibles, cambios internos para que se exterioricen en tu vida. Y aquí en medio de entre la voz y el eco, escuche esto. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Jesús no dijo: mis ovejas oyen una voz. Por eso es la exclusividad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Exclusividad e intimidad. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, mi voz. Hay una exclusividad y hay una intimidad. El alma que vive expuesta a la voz divina ya no responde al eco de la culpa, del ruido y la ansiedad. La voz del pastor no se confunde con la del extraño, porque el corazón ha aprendido en comunión. Tú puedes distinguir la voz de Dios cuando te llama. Tú puedes distinguir la voz de Dios cuando te llama, cuando el susurro por las mañanas viene. Tú puedes distinguirla por la comunión que tú tienes para con Él. Si no hay comunión, entonces no sabes distinguir la voz de Dios. Si no hay comunión, si no hay intimidad, por eso es tan necesario que se desarrolle y volver al origen donde todo empezó, aún Betel. Y aquí podemos entrar al tercer punto: el arte de escuchar a Dios. El escuchar a Dios o el oír a Dios no es un talento, es una disciplina. Isaías habla en el capítulo 50, verso 4, dice: mañana tras mañana despertará mi oído y no fui rebelde. Mañana tras mañana despertará mi oído y no fui rebelde. En tiempos antiguos los profetas tomaban un tiempo para poder apartarse y dedicarse solo a meditar en la palabra de Dios. ¿Se acuerda usted en el Salmo capítulo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita? Dice: medita de día y de noche. ¿Cuál era la oración que practicaba el pueblo de Israel? El Shema Israel, la oración más sagrada. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y cuando hablaban de meditar, ellos, el ejemplo que ponen era, empezaban ellos a poder repetir la palabra del Señor. Empezaban a repetir y a decir: oh, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Tiene usted algún versículo que pueda hablarlo en la mañana y hablarlo en la noche? ¿Alguien que me pueda decir al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos? ¿Alguien me puede decir un versículo en esta mañana y decir por el cual usted ha estado caminando? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la mañana y en la noche. De esa forma ellos repetían la oración en la mañana, y ellos empezaban a meditar. Ellos empezaban a contemplar la palabra del Señor. Y hasta que algo pasaba dentro de ellos, hasta que algo pasaba dentro de ellos,
Era una marca profética de todo profeta, de todo aquel que quiere escuchar la voz de Dios. Es una marca profética, dije, es una marca profética en la cual hoy en día necesitamos de poder contemplar la hermosura de su santidad, de poder contemplar, de poder discernir la voz de Dios, y lejos de escuchar los ruidos de las noticias, de que todo va mal, de que viene una ola de violencia. ¿Cuál? Si la voz de Dios dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Cuál? Y dice la palabra del Señor: mía es la tierra y su plenitud. No importa quién gobierne, pero el destino del Señor siempre va a estar en las manos de Él. Nadie, 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 escúchamelo bien, va a detener lo que Dios ha hablado para cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante el arte de escuchar la voz de Dios. Por eso es que es tan importante, porque cuando empiezas a desarrollar, empiezas a discernir, y que empiezas con 3 minutos escuchando la voz de Dios, empiezas con 5 minutos, y empiezas al mediodía, empiezas en la tarde, empiezas cuando te vas a acostar. Dijo el salmista: yo dormía, pero mi corazón velaba. ¡Ja! ¿Sabes algo? Automáticamente que tú te empiezas a dormir, todo lo que has hablado en el día, todo lo que has conquistado durante el día, hay una receptividad, y viene entonces ángeles de alto rango. Te traigo un mensaje, te traigo una respuesta, te traigo una dirección, te traigo una idea. ¡Ja! Pero solo aquel que ha escuchado la voz de Dios puede hablarte, puede sentir cómo habla Dios. Puede hablarte en el trueno, puede hablarte en el fuego, desde una zarza, puede hablarte desde el silbo apacible. Puedes escucharlo aún en los pájaros, el cantar. Puedes escucharlo a través de tus hijos. Puedes escucharlo a través de una interpretación. Hay diferentes maneras de poder escuchar la voz de Dios. El alma que escucha primero ora mejor después, porque esa oración se vuelve una intercesión profética. Ya sabes a lo que vas, ya sabes qué es lo que vas a decir. Y aunque Dios ya lo sepa, pero solo Él quiere escuchar el susurro de tu voz. Él solo quiere escuchar decir: Señor, aquí está tu hijo, y tú me dijiste esto y esto y esto en la noche, que orara por esta y tal persona. Y allí entonces hay una sanidad divina. ¡Ja! ¿Cuánto están entendiendo en esta mañana? El enemigo puede imitar las palabras, pero él nunca el tono del amor de Dios. Jamás. El enemigo puede imitar palabras, pero nunca el tono del amor. El enemigo puede intentar llevarte y desencaminarte, distraerte por diferentes susurros, así como lo hizo con Eva y con muchas personas. Pero el tono del amor de Dios, como te habla, jamás se va a comparar. Porque el enemigo puede decirle todo está bien, pero es la forma como nosotros interpretamos la voz y el tono de quien nos habla a nosotros. Por eso es que es lo mejor poder discernir la voz de Dios de quien te habla. Por eso es que es tan importante de discernir la voz de Dios, de quién es el que te está hablando.
puede imitar las palabras, pero nunca el tono de amor como te habla tu Dios. El enemigo te puede hablar desde un territorio de acusación, pero Dios te habla desde el territorio de la gracia. Y allí es cuando Dios te puede encaminar y decirte: hijo, vas para cosas grandes. Y aunque tú sabes que puedes estar oliendo a pecado, pero Dios desde la gracia siempre te va a hablar y su voz será inconfundible. Siempre la voz de Dios será inconfundible. El enemigo puede hablarte, distraerte con diferentes acusaciones, pero la voz de Dios desde el territorio de la gracia te va a poder decir: lo estás haciendo bien. Porque Él no te mira con ojos de acusación, sino que Él te mira con ojos de una historia ya vista por Él. Te mira con ojos de una obra terminada. ¿Alguien puede darle palmas al Señor en esta mañana? Déselo fuerte. Dios puede llegar hasta donde tú estés. Hasta donde tú estés, no importa. El oído como puerta del Espíritu. Cuarto punto: como puerta del Espíritu. El oído es el primer sentido que se desarrolla en el vientre de la madre. En el vientre. Y el último que deja de funcionar al morir. En lo espiritual sucede lo mismo. Lo primero que se despierta en un nuevo creyente es la sensibilidad de la palabra de Dios. Y lo último que debe perder es la capacidad de oír. Por eso el profeta Isaías decía en el 54: mañana tras mañana escuchará mi oído tu palabra y no seré rebelde. El oído es una puerta. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si la fe entra por el oído, el enemigo buscará cómo atacarte. Él quiere confundir la voz de Dios con tus pensamientos. Que interpretes la corrección como un rechazo y el silencio como una ausencia. Pero cuando el creyente aprende a reconocer el timbre del cielo, nada lo puede confundir. Cuando el creyente dije que empieza a reconocer el timbre del cielo, nada lo puede confundir. Nada lo puede confundir. La madurez cristiana no se mide por la calidad. La madurez cristiana se mide por la calidad de lo que escucha, no la cantidad de las palabras. El discípulo maduro no vive relacionado a todo lo que oye. Vive respondiendo a quien lo llama. Hoy Dios está haciendo un llamado. Y como discípulos maduros vamos a responder a quien nos está llamando. Así es. Él puede llegar hasta donde tú estés. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Puedes ubicarte hoy en tu vida y poder decir una palabra, una pregunta, hazte una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que escuché la voz de Dios? ¿Cuándo me aparté por unos momentos, por un tiempo, para poder contemplar y meditar en la palabra? Habemos muchos padres acá. Cuando nuestras esposas llevaban el fruto,
en el vientre de nuestros hijos, de nuestras generaciones, el esposo venía y le susurraba en la panza de la mujer y empezaba a hablar. Padres que están aquí, ¿cuántos lo han hecho? Y cuando nacen los hijos, la voz de su padre no se desconoce, automáticamente la conoce, y la primera impresión que tiene el hijo es voltear a ver rápido, porque ya la escuchó anteriormente. Por eso, en tus tiempos de intimidad, cuando el Padre te empiece a escuchar, cuando el Padre te empiece a hablar, cuando te empiece a hablar, vas a saber distinguir de quién es el que te está llamando, de quién es el que está causando un movimiento en tu vida. Por eso dije que un verdadero cristiano aprende a reconocer el timbre del cielo, y por eso nada lo puede distinguir, nada lo puede confundir. 5, queda poco tiempo. La voz que ordena el interior. Uno de los pasajes más poderosos que hay en la Escritura. Salmo capítulo 29. Salmo capítulo 29 habla en sus primeros versículos: adorar, oh hijos de los poderosos, dar a Jehová la gloria, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en hermosura de su santidad. Y empieza a hablar el salmista: voz de Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que derrama llama de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, voz de Jehová que desgaja las encinas. Y empieza a describir la voz de Dios. Allí empieza el salmista a escuchar las 7 voces, la manifestación de una voz perfecta de Dios, donde todo trae a un orden. ¿Y sabe cuándo escuchó la voz de Dios el salmista? En el contexto y la historia, cuando se empieza a escribir este salmo, en medio de una tormenta lo empieza a escuchar. O sea que podemos decir cada uno de nosotros que en medio de cualquier tiempo nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Nosotros podemos distinguir la voz de Dios que nos habla. Nosotros podemos ser creyentes maduros que saben y distinguen el timbre del cielo. ¿Para qué? Para que todo aquello que estaba en mi vida a punto de caer, a punto de morirse, aquel caos que había en mi vida, que se vuelva a traer un orden desde el cielo, y que se acostumbre este cuerpo y este oído a escuchar la voz del Dios Todopoderoso, la voz que te trae y ordena tu vida, la voz que trae destellos de luces en tu vida. Es la misma voz que se repitió en Génesis capítulo 1, que dijo: sea la luz, y la luz fue; sea la luz, y la luz fue. Es en medio de ese caos, en medio de ese desorden, es que el mismo Dios viene a poner orden. Cuando la voz de Dios está en un lugar, Dios mismo prepara el ambiente para poder traer luz en medio del caos. ¡Ah! Oh. Cada vez que esa voz se oye, ¿cuál voz? La voz de Dios. Algo se alinea. El alma confundida se encuentra un norte. La mente ansiosa se silencia. Y el espíritu cansado vuelve a respirar. ¡Ah! La voz de Dios siempre responde a nuestras preguntas, pero siempre respalda, restaura nuestra paz. La voz de Dios no siempre responde a nuestras preguntas, pero siempre restaura nuestra paz. Yo no sé el día de hoy cómo tú has venido. Yo no sé el día de hoy qué necesitas ser alineado. Pero cuando la voz de Dios se escucha,
en la vida de una persona, todo, dije que todo vuelve a un orden. Y las voces que estabas escuchando, las voces aún que venían del infierno, no vas a poder, no vas a avanzar. Es esa voz que Dios viene y dice: ¿quién te dijo que no ibas a avanzar? ¿Quién te dijo que no ibas a poder? Si mi hija está diciendo una mañana: todo lo puedo en Cristo que te fortalece. ¿Quién te ha dicho? Y es entonces cuando tú recobras el conocimiento, y es entonces cuando tú traes un norte, empiezas a ubicarte dónde estás y para dónde es que vas. Allí empieza a tomar un destino en tu vida. Allí, en ese momento, cuando redescubres, cuando nuevamente te reenfocas, allí empiezas a tomar un destino, y ese destino es liberado a través de su voz. Ese destino, dije, que es liberado a través de la voz de Dios. Escúchamelo bien. Puede ser que el silencio, Dios no te está hablando. Puede ser que el silencio haya estado en tu vida. Puede ser que en medio de los ruidos has estado escuchando múltiples voces y que te han llevado al silencio, a no escuchar absolutamente nada. Pero yo oro en esta mañana, oro que tu oído, que esa puerta del Espíritu, que es tu oído espiritual, empieza a abrirse para poder escuchar la voz de Dios. Empieza a abrirse para poder traer una redirección, para poder traer un reenfoque hacia tu vida. Oro por todos los que estamos aquí en esta mañana, para que Dios mañana tras mañana nos abra el oído para tomar las mejores decisiones, para hacer los mejores movimientos, porque hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al final es un destino de muerte. Oro en esta mañana para que los planes de Dios vayan ligados en tu vida conforme a su voz del Señor. ¿Sabe algo? Que cuando escuchamos la voz de Dios, todo lo que nosotros hacemos lleva fruto, lleva su destino, lleva verdaderamente, escúchamelo bien, una respuesta divina. Todo lo que nosotros hacemos confiando en la voz del Señor nos produce paz, nos produce libertad. ¡Ah, Dios! Ponte sobre tus pies. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Primero, la voz de Dios produce paz, no ansiedad. Te puede confrontar, pero nunca te va a desesperar. La voz de Dios te va a producir paz. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Primero, para poder escuchar la voz de Dios, te va a producir paz. Puede confrontar, pero nunca te va a desesperar. Segundo, la voz de Dios nos llama por tu nombre, por mi nombre, no por error. Siempre estará diciendo Cris en vez del error que hemos cometido. Siempre estará diciendo César, no el error que hemos cometido. Siempre estará diciendo Mayra. Siempre estará diciendo Luis. Siempre estará diciendo Debbie. Nunca nos llamará por nuestro error. La voz de Dios siempre nos identifica desde la gracia, no desde la culpa. Tercero, mantenga sus ojos cerrados. La voz de Dios siempre nos va a mover hacia Él y no hacia nosotros. Su voz nos conduce hacia la intimidad. Su voz nos conduce hacia el encuentro con Él. Su voz nos conduce hasta donde Él está, a ese lugar de mi origen, a donde todo empezó.
El alma madura aprende a filtrar lo que oye según esas señales. Cuando una voz interna o externa te roba la paz, te condena o te centra en ti, no viene de Él. El buen pastor, la voz del buen pastor jamás te va a manipular. Él te va a invitar. La voz de Dios del pastor jamás te va a oprimir. Él te va a liberar. Por los próximos minutos, un minuto, puedas aquietar tu alma. Y solo con piano y cuerdas que va a desatar la voz de Dios en este lugar. Piano y cuerdas, tañedores, cuya mano reposa sobre sus vidas, la mano de Jehová. La voz de Dios no compite con nadie, ninguna de otras voces. La voz de Dios se identifica. Siempre la voz de Dios te va a llamar desde el territorio de la gracia, no desde el territorio de la condenación. Vuelve a tu origen, vuelve donde todo empezó. Cuando la voz del pastor vuelve a sonar en tu vida, el alma se encuentra consigo misma. El ruido se disuelve, los ecos se callan y solo queda lo esencial. Una voz que te llama por tu nombre y un corazón que responde: aquí estoy. Hoy puedes responder: aquí estoy, porque la voz del pastor está llamando. ¿Quieres que la voz te conduzca? Responde a esa voz. Que tu espíritu me guíe sin fronteras. La voz de Dios va a trascender todos esos ruidos que han estado opacando en este último tiempo. Señor, que en este día antenas proféticas que sintonicen la frecuencia correcta para poder escuchar tu voz, para poder escuchar y distinguir, Dios, que la voz tuya va a producir paz, seguridad, a producir ternura. Cántalo. Aprende a distinguir. Necesitamos. La voz de Dios no se confunde con ninguna de otras. Siempre será lo mejor escuchar la voz de Dios. Siempre el Espíritu te va a conducir hasta donde Él está. Toda puerta espiritual que estaba cerrada, Dios, en este día, se abre por el poder de tu voz. Y todo trae un orden. Todo se ordena, Dios, en este lugar, Dios, en nuestras vidas. Todo se ordena, Señor Dios. Y la voz de tu Espíritu nos llama, Señor, a tener encuentros contigo, Señor. Muchas gracias por ser parte del YouTube de Ministerio Sebaot. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida.
y le animamos para que pueda escribirnos y contarnos de qué país nos está sintonizando. Así también decirnos qué parte del mensaje fue de bendición para su vida. O si tiene una petición de oración, con todo gusto, háganosla saber para orar por usted. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo para que pueda disfrutar de nuestro nuevo contenido y cuando estemos en vivo. Si desea sembrar y extender el reino junto con nosotros, puede escanear el código QR o dar clic en el link que aparecerá en pantalla. Gracias por ser parte de la gran familia Sebaot en